Hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Muchas veces cuando abrimos nuestras Biblias en las primeras páginas del Nuevo Testamento, no nos detenemos a pensar en que habían pasado 400 años de silencio profético. Dios había dejado de hablar a su pueblo por medio de los profetas. Ese silencio debe haber sido profundamente perturbador para los judíos, ya que se habían acostumbrado a oír a aquellos hombres que Dios levantaba como portavoces, hombres que los llamaban al arrepentimiento y a volver a la obediencia a la ley de Dios. Pero bien en el inicio del Nuevo Testamento encontramos, particularmente en el Evangelio de Lucas, el registro del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. De hecho, Lucas, quien, según él mismo nos dice, se propuso escribir un relato de la vida y obra de Jesús en orden, en el comienzo de su Evangelio nos cuenta acerca del anuncio del nacimiento de Juan. Y después de este anuncio, Lucas registra el nacimiento de Juan. Hay algo intrigante en estos relatos. Cuando se anuncia a Zacarías que su mujer Elizabeth tendría el tan anhelado hijo que ellos esperaban, se le dijo a Zacarías: él será grande delante del Señor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Además, el ángel le dijo a Zacarías: él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Luego de su nacimiento, Lucas nos da la siguiente información acerca de Juan. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Este término manifestación significa dar a conocer lo que presumiblemente ha estado oculto. ¿Qué era lo que estaba oculto? Bueno, si miramos el contexto, nos vamos a dar cuenta que era lo que el ángel le había dicho a Zacarías acerca de quién sería su hijo Juan. Lucas también es quien nos dice que Juan comenzó su ministerio profético en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en el tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. En aquella época, nos dice Lucas, vino palabra de Dios a Juan, expresión que nos recuerda la forma como los profetas del Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios que debían transmitir fielmente al pueblo. Juan comenzó desde entonces a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La predicación de Juan, tal como la describe Lucas, era poderosa y dura. ¿Te imaginas a un predicador diciendo algo así como: ¿saben qué tipo de personas son ustedes? Un grupo de hipócritas. Van a la iglesia el domingo, pero luego se olvidan de Dios el resto de la semana. Están viviendo una vida doble. Dicen que aman a Dios, pero luego se entregan en secreto a todo tipo de placeres pecaminosos. Viven tranquilamente, pero nunca hacen nada para ayudar a los demás. ¡Víboras! ¿De verdad creen que Dios los salvará solo porque han sido bautizados y pertenecen a una iglesia evangélica? Escúchenme, a menos que se alejen de sus pecados, irán directamente al infierno. Ese era el tipo de predicación que Juan el Bautista proclamaba en el desierto. Sus sermones no eran aduladores. No estaba preocupado por no herir las sensibilidades de las personas. Juan no trataba de ganarse la amistad de las personas. Él quería llevar a las personas al arrepentimiento. El Antiguo Testamento se cierra con el mensaje del profeta Malaquías. Y como ya dijimos, hubo un gran período de silencio profético.
Ya no había profeta en Israel, pero pasados los 400 años, Dios levantó a Juan. Lucas, en el capítulo 3 de su Evangelio, se preocupa de describir a 7 personajes para darnos un cuadro de la maldad reinante en el tiempo en que Juan fue levantado por Dios. 5 de estos personajes eran autoridades políticas y 2 autoridades religiosas. Y según esta lista, la tierra estaba completamente dominada por los malvados. Pues la pregunta que surge es la siguiente. Si estos eran los líderes del pueblo, ¿qué quedaba para el resto de la sociedad? Lucas describe el escenario político. Israel era dominado por los romanos. Luego describe el escenario religioso. Nos muestra el nombre de 2 sumos sacerdotes. ¿Cómo? 2 sumos sacerdotes. Algo que la ley de Dios no establecía. Durante ese período de la historia de Israel, este cargo de sumo sacerdote era objeto de muchas intrigas. De hecho, hubo más de 28 en un breve periodo de tiempo. Caifás era yerno de Anás, y Anás había sido destituido por el gobernador romano Grato. Pero aún mantenía influencia y era considerado una autoridad por el pueblo. La decadencia política y religiosa en aquel tiempo había llegado a su nivel más profundo. Entonces Lucas nos dice, vino la palabra de Dios a Juan. Esta expresión, como ya dijimos, muy similar a la utilizada en el Antiguo Testamento, nos dice 2 cosas importantes que tenemos que destacar. La primera de ellas es la manera en que vino la palabra. La palabra de Dios no vino por medio de Tiberio César, ni por medio de Herodes. Tampoco la palabra vino al templo donde estaban los sacerdotes. La palabra de Dios vino a Juan, un hombre que vivía en el desierto, que vestía ropas extrañas y que tenía una dieta bastante rara. Pero también hay otra cosa que tenemos que destacar, que es el lugar donde vino la palabra. La palabra de Dios no llegó al palacio ni al templo. Ella vino al desierto, donde Juan estaba y a donde las personas acudían para oírlo. Donde la palabra de Dios es proclamada con fidelidad, las personas acudirán. No es importante si el local es bello, cómodo o atractivo. Dios no obra por medio del conducto regular humano porque Dios no se ajusta a nuestros esquemas. Juan no estuvo preso entre 4 paredes. Nos dice Lucas que él recorrió toda la región de Judea. Y el Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo y los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús. Pero ¿qué vemos hoy, tristemente? A muchos cristianos que son incapaces de cruzar una calle para hablar de Jesús. Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, no se detiene mucho en la vestimenta de Juan ni en sus hábitos alimenticios. Lucas va directamente al mensaje de Juan el Bautista. Muchas veces nos quedamos con lo exterior porque el parecer, la vista, puede ser más llamativo. Sin embargo, más que la apariencia del predicador, debemos oír lo que dice. Ese es un ejercicio que constantemente debemos poner en acción. En el instante en que oímos al predicador, tenemos que abstraernos de su persona y escuchar a Dios hablando por medio de él. El ministerio de Juan fue un ministerio de proclamación. Juan fue llamado a predicar y a nada más que eso. Pasados los 400 años de silencio, una voz finalmente se escucha en el desierto. Y Juan, como nos dice los evangelios, fue un poderoso predicador. Y no solo eso, sino que su predicación fue eficaz. Respecto a la predicación de Juan, podemos resaltar algunas cosas. En primer lugar, el contenido de su predicación. Los evangelios son claros en decir que la predicación de Juan
preparaba el camino para la manifestación de Jesús. Además, nos dicen que una característica de la predicación de Juan era el llamado al arrepentimiento. Pero Lucas nos dice algo más. Juan respondió a ciertas preguntas acerca de cómo el arrepentimiento debía manifestarse. Hay una conexión clara entre el verdadero arrepentimiento y el perdón. Por eso, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, es decir, el bautismo de Juan era un símbolo que manifestaba que la persona que lo recibía realmente se había arrepentido de sus pecados. Tristemente hoy se predica un evangelio de la adhesión y no el evangelio del arrepentimiento. El evangelio de la adhesión es el que dice que podemos venir a Cristo y seguir siendo los mismos. En cambio, el evangelio del arrepentimiento, que es el único evangelio verdadero, es el que nos dice que aquel que llega a Cristo por la gracia es transformado y no sigue siendo igual. Además del contenido, es importante ver el fundamento de la predicación de Juan. Juan no inventó su mensaje, ni tampoco lo tomó prestado de persona alguna. Juan predicó la palabra de Dios. Él hizo que el pueblo volcara su atención a las Escrituras. Por eso Juan va al profeta Isaías y en Isaías fundamenta su predicación. Y esto es muy importante porque los predicadores no crean el mensaje, solo lo transmiten. Los predicadores no son la fuente del mensaje, solo son instrumentos de Dios para que el mensaje de Dios sea conocido. Otra característica de la predicación de Juan son sus efectos. La predicación de Juan provocó cambios profundos. Él vino a preparar el camino para el Señor Jesús. Antes que el Rey Jesús llegara, Juan debía preparar su entrada. Los montes debían ser rebajados, los valles debían ser rellenados, las sendas torcidas debían ser enderezadas y los caminos ásperos debían ser aplanados. La salvación venía en Jesús y todo debía estar preparado. Otra característica de la predicación de Juan fue su alcance. Lucas señala que multitudes oían a Juan. Escribas y fariseos, soldados y publicanos, incluso Herodes. Todas las clases sociales oyeron el mensaje. No importa el estatus, no importa la condición, todos deben oír el Evangelio. Todos deben escuchar el Evangelio. Otra característica de la predicación de Juan era la exhortación que él hacía. Juan vio algunas cosas que estaban mal y las hizo notar. En primer lugar, Juan denunció la inmundicia de una religiosidad hipócrita. Luego advirtió de los peligros del infierno y finalmente exhortó a que dieran frutos de arrepentimiento. Juan también les advirtió acerca de la inutilidad de creer que uno es salvo por pertenecer a la membresía de una iglesia, o de una nación, o de un pueblo. Y finalmente, una última característica de la predicación de Juan fue la respuesta de las personas. Hubo una reacción en los oyentes. Ellos preguntaron qué debían hacer. Y Juan le mostró a cada grupo qué tipo de acciones prácticas darían evidencia de un verdadero arrepentimiento. Juan fue capaz de denunciar los pecados de Herodes, el rey. Juan no buscaba el amor del mundo corrupto, al contrario, él denunció el pecado. Y un predicador debe caracterizarse por eso. Hoy parece que se busca agradar a las personas en vez de confrontarlas con la realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. El galardón de los predicadores fieles no se obtiene en este mundo.
El mundo que rechazó, que persiguió y que mató a Jesucristo, seguramente hará lo mismo con sus discípulos fieles. Juan confrontó a Herodes y eso le costó ser encarcelado. Fue puesto en prisión por no negociar sus principios que estaban fuertemente arraigados en la palabra de Dios. Juan el Bautista no vivió de los aplausos, vivió para proclamar un mensaje. Y fue esa proclamación la que lo llevó a la muerte. A pesar de haber sido decapitado, Juan fue honrado por Jesús. El Señor Jesús dijo que de los nacidos de mujer, ninguno era mayor que Juan. Debemos saber que si sufrimos penalidades aquí por causa del nombre de Cristo, será el mismo Cristo quien nos exaltará ante su presencia.